Dentro de las efemérides que hay en el sistema de salud, encontramos que el 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud, invitamos al doctor Jorge Herrera, que es un docente de nuestra casa, especialista en cardiología y especialista en medicina del deporte, para despejar algunas dudas sobre el tema. Para comenzar, queremos preguntar, ¿la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular? Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora Clarisa Rodríguez, y en nombre de también a la facultad, agradecer la posibilidad de compartir estos momentos. Eh, es tener en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son un trastorno del corazón y de los vasos sanguíneos y que son la principal causa de muerte y de discapacidad en todo el mundo, ¿no? Y entonces dentro de esas enfermedades, en este caso la hipertensión arterial juega un rol fundamental dentro de lo que es el proceso de morbimortalidad, y hay ya razón suficiente para tratar este tema, para tratar la prevención, el tratamiento, hacer cuáles son las diferentes medidas que uno debe tener en cuenta para evitar, ya que junto a la cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, la insuficiencia cardíaca y otras enfermedades del corazón, lógicamente, son el producto y lo que van a llevar a esta razón de mortalidad a nivel mundial. Así que sí, la hipertensión arterial está dentro de las enfermedades cardiovasculares. ¿Es lo mismo decir presión alta que hipertensión arterial? La presión arterial alta o hipertensión que nosotros manejamos habitualmente es un trastorno que afecta directamente los vasos sanguíneos cuando hay valores persistentemente elevados y que puede dañar al corazón. Cuando nosotros hablamos de presión arterial, hablamos de la fuerza que ejerce el corazón sobre las paredes arteriales. Y hay un principio físico que es como que la tensión arterial sería la fuerza que devuelve el vaso sanguíneo a esa presión que ejerce el corazón. Entonces, si bien son equivalentes, son fuerzas, pero desde el punto de vista físico no sería lo mismo, pero el tiempo y el uso le da el espaldarazo como para que uno se refiera como tanto presión como tensión arterial. Y los valores elevados son los que hablan de la hipertensión. Según las estadísticas de la OMS, tengo entendido que hay un número importante de personas a nivel mundial que padecen esta enfermedad. Sí, observemos que la hipertensión arterial afecta más del 30% de la población adulta mundial, y también cada vez hay más compromiso de la hipertensión en los chicos, es decir, eso es lo preocupante. Y hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, casi 4 de cada 10 personas desconocen la enfermedad, desconocen que son hipertensos. Por eso el mensaje que debemos dejar es que hay que hacer los controles periódicos, porque justamente hay una denominación hacia la presión arterial que es el asesino silencioso, ya que que personas con presión alta, que no tienen signos ni síntomas, o sea que pasa a ser asintomática la enfermedad o pasa inadvertida, es después o tiene como consecuencia accidentes o problemas que son difíciles ya de resolver cuando ha pasado un tiempo prudencial, hasta incluso cosas trágicas como la misma mortalidad, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo que acarrea la hipertensión arterial? Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, la herencia familiar. Hay factores de riesgo que predisponen, algunos son modificables y otros no son modificables, pero lo que nos toca a nosotros y cuando debemos dejar este tipo de mensajes
es donde debemos trabajar y donde se puede modificar. Por ejemplo, la alimentación inadecuada, el hecho del sobrepeso o la obesidad, el estrés que nos lleva nuestra vida diaria, el tabaquismo, el sedentarismo o la inactividad física en todas sus formas, el consumo de alcohol, es decir, factores que desde el punto de vista epidemiológico perfectamente tienen o existe la posibilidad de modificarlos. Y bueno, ahí es donde nosotros jugamos un papel fundamental en esto. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede traer que trae acarreado, puede traer la hipertensión arterial? Dentro de las consecuencias que podríamos mencionar en relación a la presión arterial elevada, hay algunas que son realmente graves e incapacitantes, como son los accidentes cerebrovasculares, los episodios de insuficiencia cardíaca, alteraciones a nivel visual, ataques cardíacos, la cardiopatía isquémica, enfermedades como la insuficiencia renal, disfunción sexual, alteraciones también a nivel cognitivo, es decir, juega un papel importante en la causa de todo esto, la hipertensión arterial, o sea, la enfermedad de los vasos sanguíneos, y lógicamente que es un paso importante para prevenir este tipo de consecuencias. Entonces, existen algunos síntomas que a nosotros nos pueden dar la alarma de que estamos ante la presencia de una hipertensión. Sí, a pesar de que nosotros estamos hablando de una enfermedad asintomática, el hecho de tener alguna sintomatología que puede llegar a ser incluso común a otras patologías, las cefaleas, el dolor de cabeza, dificultad respiratoria, el sangrado de nariz, o, mareos, fatiga, cambios en la visión, pueden darnos la pauta de que ya existen valores elevados de presión arterial, pero no debemos dejar de lado que si existen estos síntomas uno debe concurrir, debe hacer la consulta, porque pueden deberse a otras patologías, pero muchas veces nos está avisando que los valores de presión pueden estar elevados. ¿Y qué pasa con las personas que son asintomáticas? ¿Cómo pueden darse cuenta de que tienen una hipertensión? En ese caso, uno pretende ya y existen medios donde la persona puede medir su presión arterial, puede llegar a tener formas de darse cuenta, haciendo la prevención justamente en el momento que está consultando ante estos síntomas que hemos mencionado, aunque pudieran corresponder a otras enfermedades. Entonces, el objetivo es confirmar justamente que hay valores elevados de presión arterial. Para eso también el médico, en este caso, nosotros intervenimos tratando de ver qué repercusión tiene sobre el organismo, detectar cuáles serían las probables causas, poder estimar también el riesgo cardiovascular y seleccionar o determinar cuáles serían la conducta a seguir. Y todo esto lo hacemos a través de la historia clínica, la exploración cardiovascular, los análisis de sangre, electrocardiograma e incluso los diferentes métodos de medición de la presión arterial. Pero sin duda alguna que en lo que siente la persona o en los controles periódicos, aunque no tuviera esos síntomas, es donde debemos poner énfasis cuando nosotros hablamos y tratamos de dejar estos mensajes. O sea que hay formas de que la persona se pueda automedir. Sí, existen métodos para medir la presión. Siempre aconsejamos pedir asesoramiento para saber de qué manera se pueden llegar a realizar, porque hay incluso condiciones que son necesarias tener en cuenta de cómo controlarse la presión arterial. Acá, por ejemplo, estamos mostrando en qué situación se van a obtener valores que sean válidos realmente para que esa presión arterial esté lo más precisamente controlada y medida. Entonces siempre aconsejamos, por eso decimos y hablamos de pedir el asesoramiento necesario
para hacer mediciones correctas de la presión, e incluso utilizar instrumental que esté validado, y que se pueda, confiar en esos valores que está midiendo el aparato. Y para esto también hay mediciones que uno las puede hacer. Por eso hablamos de automedición, la propia persona lo puede hacer bajo las condiciones que mencionábamos recién o que decíamos recién, y también un método que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Nosotros colocamos el aparato en el paciente y es un brazalete con una grabadora, se va a su casa, desarrolla las tareas cotidianas y el aparato va midiendo y grabando las diferentes mediciones durante las 24 horas. Hablando de mediciones, ¿cuáles son los valores considerados normales de la presión arterial? Luego de que uno hace toda esta el estudio de la sintomatología y la posibilidad de los estudios diagnósticos, se debe categorizar a la presión arterial en sus diferentes valores, porque lógicamente la repercusión o el impacto que va a tener en el organismo va a estar dependiendo justamente de qué valores nosotros podemos controlar o manejar esa presión arterial con diferentes medidas. En este caso hablamos de presión arterial normal entre 120 y 80, hablamos de una presión que es la máxima, que es la sistólica, y la mínima, que es la diastólica, y luego valores elevados, como acá podemos ver en la tabla, entre 120 y 129 milímetros de mercurio, y también la diastólica tiene que ver en la categorización, y presión arterial alta a partir de los 130, 80 milímetros de mercurio, 130 de sistólica y 80 de diastólica. Luego un nivel 2, donde son valores ya más elevados, y urgencias o crisis de hipertensión, donde ya es sí o sí consultar, porque son valores cuando superan los 170, 180 de sistólica y 110 o 120 de diastólica, hacer la consulta urgente al médico para tomar medidas que sean preventivas de accidentes más importantes. ¿Y cómo se puede prevenir esta enfermedad? En la prevención debemos y tenemos diferentes maneras de encarar o de abordar el tratamiento y la prevención. Fundamentalmente lo que dijimos al principio es de qué manera modificar conductas, estilos de vida y hábitos saludables a través de un control en la alimentación. La hidratación también es muy importante, sobre todo cuando uno va a realizar actividad física, y la parte farmacológica, donde bueno, ya interviene directamente el médico. Pero creo, a través de toda nuestra experiencia, que en gran medida lo que es la conducta, lo que son los hábitos saludables, dentro de ellos la nutrición, la hidratación y la actividad física, ya con eso nosotros podemos ganar una parte importante en lo que es la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Muy bien, para ir terminando, ¿qué recomendaciones nos puede dejar para prevenir? Bueno, justamente con respecto a estas recomendaciones, reducir el consumo de sal en la dieta, por ejemplo, con una dieta saludable, que no sea solamente el tema de carne, sino también muchas verduras y frutas, limitar el consumo de alcohol, limitar el tabaquismo, o sea, no fumar, mantener un peso saludable, y un gran papel lo de la actividad física, que debe ser prescripta justamente por especialistas para poder dosificarlo como si fuera un medicamento a la actividad física, y que provoque los beneficios que nosotros buscamos diariamente. Muy bien, agradecemos al doctor Jorge Herrera por su predisposición para enseñarnos y hacernos conocer un poco más de esta enfermedad que, como vimos al final de su exposición, se puede prevenir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.